les bendiga. Vamos a compartir una palabra del Señor este día. Vamos a compartir otra palabra del Señor muy importante que el Señor me entregó hace algún tiempo atrás. Así que el Señor te bendiga a todos los hermanos que hoy se van a conectar y a los que luego también más tarde van a poder revisar esta transmisión, esta palabra que vamos a compartir este día. Una palabra para poder bendecirnos unos a otros, para poder edificarnos en el amor del Señor, para seguir creciendo en el reino de Dios, que es lo más importante. Así que todo aquel que llegue a escuchar este mensaje, aún después de grabado, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Y espero que puedas abrir tu corazón, es que puedas abrir tus oídos espirituales, estar atento a lo que vamos a compartir. No va a ser muy largo el mensaje, pero espero que sea de bendición para tu vida. Y espero que todo lo que podamos compartir aquí en nuestras transmisiones sea de bendición para tu vida. Así que todo aquel que llegue a escuchar esta palabra o las transmisiones que compartimos acá en nuestra iglesia sea de bendición para tu vida. Nuestro propósito siempre es poder bendecir. Nuestro propósito es poder contribuir con la obra de Dios y poder aportar desde la plataforma que el Señor nos ha puesto, poder aportar también con la gracia que el Señor nos ha entregado a nosotros. Así que todo aquel que llegue a escuchar esto sea de gran bendición para tu vida y que puedas también compartirlo, si puedes también compartir el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición. La reflexión de hoy se llama Cuando desconocen mi realidad. Y es algo que quizás todos hemos pasado, que a veces nosotros vivimos situaciones en nuestra vida donde nadie conoce lo que vivimos, donde nadie conoce nuestra verdad, donde nadie conoce lo que nos sucede en la vida. Y es triste a veces pensar que nadie conoce lo que nos pasa. Es difícil a veces poder soportar aquello que nosotros vivimos y que quizás nos gustaría compartir con alguien, pero no lo animamos a decir lo que nos pasa. ¿Cuántos han vivido una situación así, donde pasamos una situación, una adversidad, tal vez una enfermedad, tal vez una situación incómoda, donde no podemos compartir con nadie lo que nos pasa? Donde nadie sabe nuestra verdad, donde nadie sabe lo que sentimos, donde nadie sabe lo que pensamos por la noche, por la mañana, durante el día, y nadie lo sabe. Es triste saber que vivimos mucho tiempo guardándonos cosas. ¿Cuántos nos hemos guardado cosas durante meses, quizás algunos durante años? Han guardado una necesidad en el corazón, tal vez una petición, tal vez sobrellevar un dolor físico, tal vez un dolor emocional, y cargamos con eso por mucho tiempo y desconocen nuestra realidad. Y es ahí donde vamos a poder compartir la palabra este día. Así que todo aquel que se vaya conectando, le invito a que pueda compartir el mensaje. Si puedes tomar tu Biblia también, toma tu Biblia, porque vamos a compartir una palabra del Señor que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro diario andar. Y vamos a compartir acerca de una mujer muy conocida. Yo creo que todos alguna vez hemos escuchado hablar de aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Y vamos a compartir esto. Vamos a compartir acerca de esta mujer una reflexión más bien corta acerca de lo que le sucedía a esta mujer. Así que quiero invitarte a que tú puedas prepararte, abrir tus oídos espirituales, compartir el mensaje, comparte la transmisión si puedes. Estoy seguro que será de gran bendición para tu vida. Vamos allá a Lucas capítulo 8. Estoy seguro que todos hemos escuchado esta historia y tal vez tú dirás, bueno, el hermano está ocupando una historia que ya todos han usado más de alguna vez, pero es aquí donde el Señor me entregó la palabra, es aquí donde vamos a poder empatizar con la mujer y vamos a poder reflejarnos también, identificarnos con ella, ¿por qué no? Cuando desconocen nuestra realidad. Cuando inclusive nuestros amigos, quizás nuestros familiares, quizás nuestro papá, nuestra mamá, los hermanos no conocen la verdadera realidad que pasa adentro. Y vamos a poder compartirlo este día. Dice así, el libro de Lucas en el capítulo 8, en el versículo 40. Ve conmigo allá, dice así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía.
Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué historia nos relata acá Lucas? También los otros evangelios, excepto Juan, nos comparte acerca de la mujer del flujo de sangre. Y yo sé que quizás para algunas mujeres es incómodo cuando pasan por el periodo de la menstruación, es algo incómodo, no es algo agradable. Algunas mujeres, sin ser un poco machista, sufren cambios emocionales, se enojan, se alegran, lloran, porque es todo un cambio, una sensación que se produce, ¿cierto?, en el cuerpo. Y esta mujer vivía 12 años así. La situación de aquella mujer no era una sensación o una situación muy agradable. No era algo deseoso para aquella mujer. No fueron 6 meses lo que ella vivió así, sino 12 años. 12 años padeciendo una enfermedad. Y dice que esta mujer se acercó a Jesús para ser sanada. Y fue sanada en aquella misma hora. Entonces tú me dirás, pero ¿de dónde sabemos o de dónde sacamos el título de que cuando desconoce nuestra realidad? Podemos empatizar con esta mujer, porque en el versículo 40 y 41 dice que Jesús iba a hacer un milagro a la casa de Jairo. Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. Él no pretendía sanar a la mujer del flujo de sangre. Esta mujer había gastado todo con médicos, con doctores, y había mucha gente allí. Nadie sabía que ella estaba enferma. Ni siquiera Jesús sabía que estaba enferma. Jesús iba a ir a la casa de Jairo. Eso es lo que dice. Vino un varón llamado Jairo que se postró y le dijo que entrase a su casa porque tenía una hija que se estaba muriendo. Jesús iba a sanar a la hija de Jairo. Jesús no iba a sanar a la mujer del flujo de sangre. Él no tenía planificado hacer eso. Esta mujer tenía una gran necesidad. Estaba enferma. ¿Cómo empatizamos con ella? ¿Sabes por qué? ¿Cómo podemos empatizar con ella? Porque Jesús no conocía lo que a ella le pasaba. ¿Y cuántas veces hemos vivido situaciones y cargado con cosas que nadie conoce? Aquí Jesús hombre. Jesús sabía muchas cosas, pero eso no lo sabía. Jesús iba a hacer otro milagro. Jesús no iba a hacer un milagro en esta mujer. Iba Jesús en otra dirección. Jesús no estaba preocupado por esta mujer. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones en nuestra vida donde cargamos enfermedad, cargamos dolor, cargamos tristeza y nadie lo sabe? Esta mujer había gastado su dinero con doctores, con médicos y nadie la podía sanar. Solamente Jesús pudo sanarla. Pero quiero decirte algo todavía más glorioso, que ese milagro no lo hizo Jesús. Ese milagro no lo hizo el Señor. Ese milagro lo hizo Dios en el cielo. Jesús iba a ir a sanar a la hija de Jairo. Él tenía presupuestado sanar a la hija de Jairo, no sanar a la mujer del flujo de sangre, porque esta mujer se encuentra con Jesús en el camino. Iba de camino Jesús a la casa y esta mujer se dio cuenta que podía ser sanada a través de Jesús. Esta mujer tenía fe que solo si le tocaba el manto iba a ser sanada. El que conocía la realidad de aquella mujer era Dios en el cielo.
Dios conocía la realidad de la mujer del flujo de sangre. Dios sabía que llevaba más de 12 años enferma. Dios sabía que se había gastado su dinero en esa enfermedad para ser curada. Dios lo sabía. ¿Cuánto tiempo llevas cargando cosas? ¿Cuánto tiempo tú llevas cargando dolor, enfermedad, situaciones, dolores, angustias en tu vida y no lo has confesado y no has ido al Señor? ¿Cuánta gente va a encontrar su salvación en la psicología, en la psiquiatría, en los remedios y no va aquel que la puede sanar, aquel que puede curar las heridas, aquel que puede hacer un milagro? Dios en el cielo conoce nuestra realidad. Dios conocía la realidad de aquella mujer porque Dios usó a Jesús para sanar a aquella mujer. Dios en el cielo vio la realidad de esa mujer y Dios usó a Jesús para sanar a la mujer. Esta mujer tenía fe, pero Dios la sanó a través de Jesús. Jesús ni siquiera se dio por aludido que Él había hecho un milagro. Solamente conoció que salió poder de Él. El Señor ahora sí conoce nuestra realidad y nosotros debemos ir a tocar el manto al Señor. ¿Cuánta gente quiere encontrar refugio en sus amistades? El consejo de un amigo, el consejo de la papá, del mamá, encontrar salvación en otra cosa que no es el Señor. Esta mujer ya no fue a los médicos porque ya se lo había gastado todo, ya no tenía dinero, solamente le quedaba la fe. Debemos ir a tocarle el manto al Señor a través de la fe. Y lo glorioso es que esta mujer fue en humillación. Así debemos acercarnos al Señor a través de la humillación para que Él nos ane, para que Él haga un milagro en nuestra vida. No vayamos a buscar salvación en otra cosa. Dios conoce tu realidad. Yo te digo hoy día, Dios en el cielo conoce tu realidad. Él sabe de que tú tienes necesidad. Él sabe lo que te pasa. Y debemos ir a tocar el manto al Señor. No importa si yo no conozco tu realidad, no importa si tu papá no conoce tu realidad, no importa si tu mamá no conoce tu realidad, no importa si tu pastor no conoce tu realidad, Dios en el cielo sí conoce tu realidad. Él sabe de qué tú tienes necesidad. Pero la clave es hacer lo que hizo esta mujer, que esta mujer empezó allá a tocar el manto al Señor, fue y se postró delante del Señor. Eso es lo que pasó. En el versículo 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Para tocar el borde del manto hay que ir en humillación. El borde del manto estaba abajo. En los pies, en las plantas de Jesús estaba el borde de su manto. Lo que quiere decir que esta mujer fue en humillación delante del Señor. Empezó a llorar, empezó a tocar con fe el corazón de Dios, a tocar el manto de Jesús. Debemos ir a tocarle el manto al Señor. No que nos vengan a compadecer de nuestras debilidades, no encontrar refugio en que nos vengan a sobar el lomo y nos digan, sí, tranquila, ya va a pasar. No, esos son paliativos. Lo que debemos hacer es ir a aquel que nos puede hacer el milagro. A Él debemos ir. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? Como aquella mujer lloró delante de Jehová. Allá en 1 Samuel capítulo 2, 1 y 2. Y esta mujer hace un voto para Jehová y se humilla delante del Señor y empieza a derramar su alma delante de Jehová. Hace un compromiso esta mujer y toca el corazón de Dios a través de la humillación. Esa mujer era estéril, también tenía una necesidad igual que esta otra mujer. Esta mujer tenía un problema de flujo de sangre y Ana no podía tener hijos. Ambas mujeres tenían una necesidad. La necesidad de Ana es que ella no podía tener hijos, era estéril. Pero fue a el único que podía hacer el milagro, que era Dios en el cielo. Porque Dios en el cielo es el único que conoce nuestra realidad. Él sabe lo que sentimos, lo que lloramos, lo que padecemos, nuestra soledad, nuestras angustias. Él las conoce porque Él empatiza con nosotros. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que es el dolor, Él sabe lo que es la soledad, Él sabe lo que es la angustia, el Señor lo conoce. Él empatiza con nosotros, por eso que nos ayuda, pero Él quiere que vayamos a Él. Él quiere que corramos a Él, eso es lo que Él desea. Esta mujer ya no fue a los médicos, sino que fue al Señor. Así debemos ir al Señor.
Acerquémonos a Él a través de la humillación, porque quiero decirte que la fe se perfecciona también en la humillación. La fe se perfecciona en la humillación. Se acercó otra mujer a Jesús, una mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, tenía una hija poseída por un demonio. Y rogaba esta mujer a Jesús que sanara a su hija. Y Jesús le dijo: no es correcto dar el pan de los hijos, dalo a los perrillos, no es correcto. Y la mujer le dice: sí, Señor, yo lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo que esta mujer le estaba diciendo a Jesús: dame una migaja de tu poder y mi hija se va a sanar. Dame una migaja de tu poder y va a ocurrir un milagro. ¿Y sabes lo que Jesús le dice? Oh mujer, grande es tu fe, que se haga contigo como quieres. Porque Él ve cuando hay humillación real, cuando la mujer le dice: los perrillos comen de las migajas de la mesa que caen de sus amos. Lo que esta mujer estaba haciendo era simplemente demostrar humillación delante de Jesús. Yo sé, yo no soy una hija, yo soy extranjera, soy una mujer pagana, pero vengo a ti porque tú eres el único que me puede hacer el milagro. Yo tengo fe que tú me puedes sanar a mi hija. Yo tengo fe, dame solamente una migaja de tu poder, porque una migaja del poder de Cristo es suficiente para nosotros. Debemos acercarnos al Padre a través de la humillación. La mujer del flujo de sangre se acercó con humillación. Ana se acercó a Jehová con humildad, con humillación delante de Dios. Y la mujer sirofenicia también se acercó con humillación delante del Señor. Y el Señor, cuando ve humillación, Él manda bendición. Cuando ve humillación, Él no resiste. Él no resiste. Si tú tienes una necesidad y no se la has contado a nadie, ve a decirle al Señor en la intimidad, ve a humillarte delante del Señor y vas a ver cómo Él va a contestar tu oración y tu necesidad va a ser contestada y tu necesidad va a ser suplida. No seamos orgullosos, porque Dios conoce tu necesidad. Tu papá, quizás tus amigos no conocen tu verdadera realidad, pero Dios sí la sabe. Él empatiza contigo, pero Él te invita a que vayas a la humillación. Porque la fe, lo repito, la fe se perfecciona en la humillación. Isaías 57 dice que Dios habita en la altura, la santidad y con el quebrantado y humilde en espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Acaso Dios no vivificó a Ana cuando le dio un hijo llamado Samuel? ¿Acaso Dios no vivificó el corazón de la mujer sirofenicia cuando su hija fue sanada? ¿Acaso el Señor no vivificó a esta mujer de flujo de sangre? Como le dice en el 48, mira lo hermoso lo que le dice. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Le dice: hija. El Señor te dice: hijo, ve a la presencia, ve a humillarte. Hija, tu fe te ha salvado. ¿Sabes lo que Jesús estaba haciendo con esa mujer? La estaba vivificando. Tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado, sino tu fe te ha salvado. Cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado, está hablando de lo que se produjo en la vida de aquella mujer. Tenía fe. Fe, era una hija de Abraham. Porque todos los que son hijos de Abraham son hijos de la fe. Ten fe, acércate a Dios a través de la humillación. Lo repito por tercera vez. La fe se perfecciona en la humillación. Entre más humillación tú tienes, la fe tuya se va a perfeccionar. El Señor alabó la fe de la mujer del flujo de sangre. El Señor alabó la fe de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia. No importa si los demás no conocen tu realidad y nadie sabe los dolores que tú pasas, las necesidades que tú vives. Dios las conoce. Vayamos a Jesús. Él sí conoce nuestra realidad. Él sí conoce lo que nos pasa. Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Tal vez tu pastor no lo sabe. Tal vez tu pastora no lo sabe. No sabe tus problemas. No los conoce. Y nos guardamos eso y lo acumulamos. Te doy una clave. Vayamos a confesar lo que nos pasa. Vayamos a decirle al Señor lo que nos pasa a través de la humillación. No te guardes eso. No te guardes tus problemas, porque te vas a enfermar. No te los guardes. Ve a derramarlos delante del Señor. Ve a derramarte como Ana delante de Jehová y derrama tu alma, saca tus frustraciones, saca tus dolores, saca tus problemas delante de su presencia y vas a ver cómo Él va a hacer un milagro en tu vida. No son mis palabras, no.
No es que yo aquí te esté dirigiendo palabras lindas, no. Es que Dios te está diciendo hoy, este día, que vayas a contar tu necesidad, que vayas a contarle tu realidad al Señor, que vayas a confesar tu necesidad, porque en la confesión hay liberación. Después a esta mujer la presionaron para que contara qué es lo que había hecho. Eso fue lo que pasó. Dice que ella quedó al descubierto. El 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer confesó lo que hizo, porque en la confesión hay liberación. En la confesión hay liberación. Ve a confesar, ve a contar tu realidad a Dios, ve a expresársela. Él la conoce, pero Él quiere que tú vayas y puedas contar tu realidad. La vez anterior hablábamos de Bartimeo, cuando el Señor lo llamó a la presencia y en la presencia le hizo el milagro. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo, Señor, que reciba la vista. El Señor sabía que Bartimeo era ciego, pero Jesús quería que Bartimeo pudiera confesar su necesidad. Jesús sabía que Bartimeo no podía ver. Era lógico que Jesús lo sabía. Pero Jesús quería que Bartimeo pudiera confesar su necesidad, confesar su realidad. Y Dios te dice hoy día, ve a confesar tu realidad, ve a contar, ve a expresar lo que te sucede, porque allí vas a recibir un milagro del Señor. Ve a través de la humillación, ve a postrarte delante de Él. ¿No fue lo que hizo aquí la mujer? Y postrándose a sus pies. Le fue a adorar, le fue a agradecer. Porque esa es la actitud. Porque cuando esta mujer se postró, estaba demostrando humillación delante del Señor. Si tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida, si tú quieres y estás hambriento y deseoso y deseosa de recibir una manifestación de Dios en tu vida, de que Dios haga algo, de que Dios actúe, te quiero invitar a la humillación. Te quiero invitar allá. Dijo el Señor, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. ¿Sabes lo que dice Levítico capítulo 15? Hablando acerca de las mujeres que tenían flujo de sangre. Que todas las mujeres en aquel tiempo que tenían flujo de sangre no podían tocar nada porque todo iba a ser inmundo. Eso es lo que dice Levítico capítulo 15. Que todo lo que tocara una mujer que estaba con flujo de sangre, con menstruación, todo lo que ella tocara iba a ser inmundo. Pero esta mujer lleva 12 años con flujo de sangre y fue a tocar al Maestro. Fue a tocar a Jesús. Pero Jesús no se contaminó de la mujer, sino la que se sanó fue la mujer, porque se traspasó la santidad, se traspasó la sanidad de Jesús para aquella mujer, porque Jesús no se contamina con nada. Cuando nosotros tocamos al Señor, nosotros somos transformados. Jesús no quedó inmundo del flujo de sangre en la mujer, no, sino la que quedó limpia fue la mujer. La que quedó sanada fue la mujer. Siempre que vamos al Señor, siempre vamos a ser transformados. Siempre vamos a ser curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Molido por Dios, azotado. Como cordero fue llevado al matadero. Pero por las llagas de Jesús, tú y yo somos curados. Tú y yo somos sanados. Debemos ir al Maestro. Debemos ir a tocar al Señor. Porque Él sí conoce la realidad. Porque Él sí conoce lo que vivimos a diario. Él sabe tus problemas. Él los conoce. Vamos al Padre. Vamos al Señor. Porque Él en el cielo conoce nuestra verdadera realidad. Él sabe tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Me dirijo este día. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor conoce tu corazón. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que te pasa. Pero Él te está invitando a la humillación. Él te está invitando a que te puedas postrar. Él te está invitando a que tengas fe a través de la humillación. Deja tu orgullo. Deja tu altanería a un lado. Deja tu conocimiento. Y vamos a la presencia de Dios a través de la humillación. Cuando David pecó, cuando tomó a la mujer de Urías Eteo, tomó a Betsabé, David luego se arrepiente y le pide perdón a Dios a través de la humillación. Y dice así en el Salmo 51, dice que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y David se humillaba delante de Jehová y le pedía perdón a través de la humillación. Porque el modo correcto siempre de acercarnos a Dios, de acercarnos al Señor, es a través de la humillación. Aun si tú pecaste y te equivocaste, puedes acercarte al Señor a través de la humillación. Cuando tú tienes necesidad, puedes acercarte a Él a través de la humillación. A través de la humillación. Porque ese es el camino del Señor, el camino de la humillación. Entre más humillación
practicamos en la vida, más cerca tendremos a Dios de nuestra vida. Lo repito, entre más practicamos en la humillación, más cerca tendremos a Dios de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios exalta a los pequeños, exalta a los quebrantados de corazón. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Aun si nos hemos equivocado. Quizás esta mujer se equivocó en su vida. Quizás el problema que le vino, quizás es porque ella había pecado. Y quizás el flujo de sangre, quizás era consecuencia de un pecado. No lo sé. Pero sí sé que esta mujer tenía fe para ser sanada en aquella misma hora y se acercó al Jesús a través de la humillación. Vayamos al Maestro, vayamos al Señor a través de la humillación, porque ese es el camino de Dios. Todo aquel que se humilla es exaltado. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Esa es una ley del cielo. Todo aquel que practica humillación va a ser levantado, va a ser sanado, va a ser transformado. Siempre es igual. El libro de Filipenses en el capítulo 2 dice que Jesús se humilló a sí mismo. Y después dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Todo aquel que se humilla siempre va a ser transformado, siempre va a ser exaltado. En este caso, si tú tienes una necesidad, tu necesidad va a ser contestada en la presencia del Señor a través de la humillación. El apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conformes en sus riquezas en gloria. Las riquezas en gloria de Jesús se obtienen a través de la humillación, porque allí está el Señor. Él habita con los quebrantados y con los humildes de corazón. Él da gracia a los humildes. Él enaltece al abatido, porque los sacrificios de Dios, dice el Salmo 51, es el corazón quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dice el rey David en el Salmo 51. Espero que tú puedas ser bendecido a través de esta reflexión muy corta de la palabra del Señor. Espero que tú puedas ser edificado, edificada, a quien sea que tú llegues a escuchar esto o que estés ahora escuchando esto. Quiero decirte que debemos ir al Señor, debemos ir más que nunca a su presencia. Quiero decirte que quizás los hermanos que están en Ucrania ahora están siendo humillados y abatidos. Quizás es un buen momento para ellos de buscar a Dios a través de la humillación. No esperemos que nos venga quizás la calamidad para humillarnos. No. Lo que sucede en el tiempo de los jueces, donde Dios enviaba males al pueblo para que buscaran a Jehová. No hagamos eso. Vayamos ahora, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Humillémonos delante del Señor. Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestra vida, Él conoce lo que nos pasa. Nadie más, escucha esto, nadie más sabrá lo que te pasa, sino Dios. Él conoce cada pensamiento, cada área de tu vida, cada cosa que te pasa. Él lo administra todo, Él lo sabe todo. Aprendamos este tiempo en la humillación, porque en la humillación se perfecciona la fe. Amén. Quisiera hacer una oración por ti este tiempo para poder terminar esta reflexión. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos invitas a estar contigo, porque nos invitas, Señor, a que podamos encontrar refugio en ti, porque nos invitas, Señor, a poder confesar nuestras necesidades y problemas en tu presencia. Señor, llévanos a tu presencia, llévanos cerca de ti, que podamos practicar humillación delante de tu presencia, de dejar la altanería, la soberbia, el orgullo, Señor, por creernos capaces, Señor, que podemos por nosotros mismos solucionar nuestros problemas. La mujer del flujo de sangre, Señor, ella sabía que ya no podía hacer nada más. Ella tenía fe de que tú podías hacer el milagro y por eso se acercó a ti, Señor. Invítanos, Señor, a tu presencia. Déjanos tocarte el manto, Señor, para recibir transformación para nuestra vida, para recibir un milagro, Señor, para recibir lo que estamos esperando, Señor, para que nuestra necesidad sea suplida en tu presencia, Señor. Así como tú sanaste a esta mujer, así como tú, Señor, contestaste la petición de Ana, así, Señor, como tú hiciste la petición a la mujer sirofenicia, también, Señor, contesta cuando alguno de nosotros vaya a tu presencia y pida algo y exponga su necesidad. Contesta, Señor, si hemos ido con humillación, si hemos ido a través del camino correcto, acércanos, Señor, a ti y contesta nuestras oraciones, Señor, porque tú, Señor, amén, porque tú, Señor, tú siempre vas a recoger al que se humilla, tú siempre vas a exaltar al que se abate delante de ti. Señor, tú no quebras, Señor, la caña cascada, Señor, no, tú no abates, Señor, lo que está abatido, no, Señor. Tú siempre quieres restaurar y sanar y levantar al que está postrado delante de ti. Oro, Señor, por todos los que estén allí, los que vayan a escuchar esto, Señor, que sean, Señor,
bendecidos con esta palabra y que puedan practicar la humillación en tu presencia, que aprendan, Señor, que aprendamos todos ir a tocarte el manto, Señor. Y si alguno de los que está escuchando esto, Señor, tiene una necesidad, tú le dices que tú conoces lo que pasa, tú le dices que tú sabes lo que ellos están pasando y que tú quieres, Señor, contestar la oración si ellos se acercan a ti a través de la humillación. Gracias, Padre Santo. Oro por todos aquellos que tengan necesidad, Señor, y que nadie conozca. Tú lo sabes, Señor. Tú estás en conocimiento de las cosas, Señor. No hay nada que tú no sepas, Señor. Tus ojos, Señor, lo ven todo. Ah, sí, Señor. Gracias, Señor. Tú lo sabes todo. Tus ojos lo ven todo, Señor. Señor, tú escudriñas lo profundo del corazón del hombre. Gracias, Señor. Oro por ellos, Señor. Los que han pasado dolores, soledad en el secreto. Contesta sus oraciones, Señor. Contéstales, Señor. Hazles el milagro que están esperando, Señor. No tardes, Dios mío, Señor. Por favor, derrama tu gloria sobre nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo aquel que tenga una necesidad, todo aquel que esté buscando algo de Dios, vayamos a tocarle el manto al Señor. Vayamos con fe a tocarle el manto al Señor. Vayamos a través de la humillación. Ese es el mejor lugar para estar cerca del Señor. Ese es el mejor lugar para recibir el milagro, para recibir la bendición, para recibir la sanidad que estamos buscando. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.